El hombre muere una sola vez. Hebreos 9:27 nos dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Al leer este pasaje de la Biblia encontramos que nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Quién fue el que estableció que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio? Fue Dios mismo. Hay un juicio y ese juicio está establecido por Dios mismo. Aunque hay muchas personas que niegan la existencia de Dios, un día estarán ante el trono de Dios, como lo dice en el libro de Apocalipsis 20 del 11 al 15. Dios, en su grande misericordia, le mostró a su siervo Juan este juicio que se llevará a cabo en el fin de los tiempos. En ese tiempo no habrá ningún lugar en donde se pueda ocultar nadie del que está sentado en el trono. Nos dice así Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El cielo y la tierra huyeron de delante del que estaba sentado en el trono, pero no encontraron ningún lugar. No hay ningún lugar donde se pueda estar que no está Dios. Él tiene dominio y señorío en todo lo criado, y todo ser humano que ya haya muerto sin Cristo será llevado a la presencia del que está sentado en el trono, como lo dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo ser humano que no haya creído en Cristo y lo haya rechazado en esta vida, estará ante el trono blanco para ser juzgado por el juez. Ahí no habrá acepción de personas. Ricos y pobres, blancos y morenos, estarán ante el trono del juez. Hay un libro que tiene escrito todo lo que cada ser humano hizo mientras estaba en el mundo. Dios es el juez justo y él no condenará a nadie por lo que no haya hecho. Cada persona será enjuiciada por lo que está escrito en ese libro. Pero antes de ser enjuiciado, se buscará su nombre en el libro de la vida para ver si está escrito en el libro de la vida. Y si está escrito en el libro de la vida, su nombre no irá a condenación, pero todo aquel que no se encuentre escrito en el libro de la vida será juzgado según las cosas que están escritas en el libro, según sus obras. ¿Qué es lo que llevará al ser humano a ser condenado? Lo miramos en el libro de San Juan, dicho por el mismo Señor Jesucristo. San Juan 3:17 nos dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18 dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nos dice en el versículo 17 de San Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos, no para, no para que nos perdamos. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino no nos hubiera querido salvar, no hubiera venido a este mundo, porque todos nosotros estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza. Nos dice la Biblia que Cristo participó de sangre y de carne para librarnos de la muerte.
eterna. En el versículo 18 de San Juan 3:18 nos dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué es lo que nos llevará a la condenación? El no creer en el Señor Jesucristo. No es Dios el que va a condenar al ser humano, sino el mismo ser humano se va a condenar a sí mismo por rechazar el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para redimirnos del pecado. La Biblia dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Primera de Corintios 15:22. Todo lo que nace de Adán está condenado y está destinado a morir por toda la eternidad. Pero todos los que reciben al Señor Jesucristo serán vivificados. Cristo murió una sola vez, dando a entender que solamente se muere una sola vez y después sigue el juicio para todo ser humano que no se arrepintió en vida. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo murió una sola vez y fue ofrecido en sacrificio por nuestros pecados una sola vez, y ya no hay más sacrificio por los pecados. Así es que toda persona que muera sin haber recibido al Señor Jesucristo, ya no se puede hacer ningún sacrificio más por sus pecados. Después de muerto no hay sacrificio. El único sacrificio es el sacrificio del Señor Jesucristo. Aunque en estos tiempos podamos ofrecer muchos sacrificios por aquellos que ya murieron, esos sacrificios son vanos porque no tienen entrada en el reino espiritual. El único sacrificio que puede liberar a los seres humanos de la muerte eterna es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no recibe ningún otro sacrificio. No acepta nada más. Ningún ser humano puede ofrecer nada por un muerto. Porque al decir que un ser humano puede ofrecer algún sacrificio por un muerto o interceder por un muerto, sería decir que el sacrificio del Señor Jesucristo no es suficiente, e inmediatamente entraremos en condenación, porque nos dice en San Juan 3:18 que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y todo aquel que cree que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para salvar, que después de que el ser humano muere necesitamos ofrecer otro sacrificio, inmediatamente está rechazando el sacrificio que Dios mismo hizo a través del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Inmediatamente podemos caer en ese versículo que nos dice que el que no cree ya ha sido condenado. El no creer en el Señor Jesucristo y en su nombre nos trae condenación, porque el apóstol Pedro dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. El único nombre es Jesús. El no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios trae condenación a toda persona que rechace ese nombre. En Mateo 1:21 nos dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús fue puesto al Señor Jesucristo desde antes que fuera engendrado en el vientre de la Virgen María. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay nadie más que pueda salvar al Señor, al ser humano. No hay nadie más que pueda salvar al ser humano del pecado, solamente el Señor Jesús. Toda persona que no reciba al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador no entrará en el reino de Dios. El escritor a los Hebreos nos dice en Hebreos 10:26, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
nos dice muy claramente que solo hay un sacrificio por los pecados. No existe nada más que se pueda hacer. No se le puede quitar o poner a lo que Dios ha establecido. Ningún ser humano puede ofrecer a Dios nada por un muerto, ni tampoco puede un ser humano interceder por los muertos. La única forma de ser salvos es entrando por la puerta que Dios establece por medio del sacrificio que hizo en el Señor Jesucristo. Hebreos 10:27 nos dice así: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. En este pasaje de Hebreos 9:26 nos dice que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo que quiero decir es que solo hay un sacrificio por los pecados y no se puede hacer nada más. Si un ser humano muere y no recibió el sacrificio del Señor Jesucristo, nos dice que nos espera una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. ¿Quién es un adversario? Es aquel que se opone a lo establecido por Dios y establece sus propias leyes. El diablo es el primer adversario que se levantó en contra de los mandamientos de Dios y fue él que indujo a los primeros seres humanos a desobedecer a Dios y caminar por un camino que Dios no les había dado. Y ese adversario es el mismo que sigue induciendo a los seres humanos a andar en sus propios caminos. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, y en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? A toda persona que tenga por inmunda la sangre del Señor Jesucristo, con la que fue hecho el nuevo pacto, en donde Dios proveyó la salvación para toda la humanidad, toda persona que intenta acercarse a Dios usando medios humanos está pisoteando al Hijo de Dios, porque se está elevando a un nivel más alto que el del Señor Jesucristo, cuando él mismo lo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí, en el libro de San Juan 14:6. Y esto sería decir que lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz no fue suficiente para salvarnos de la muerte eterna. Ningún ser humano podrá entrar al reino de Dios si no es a través del Señor Jesucristo. En la ley de Moisés, toda persona que violaba la ley moría. Si Dios no perdonaba a los que violaban el pacto antiguo, que se hacía por medio de sangre de animales, cuanto más al que violar el pacto que fue hecho por medio de la sangre del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la sangre de animales borraba los pecados del pueblo, porque Dios mismo lo había establecido, y el pueblo de Israel lo tenía por sagrado. Ellos deberían permanecer bajo ese pacto todos los días de su vida, y lo hacían exactamente como lo había mandado Dios, y solo lo podía ofrecer los sacerdotes que fueron escogidos por Dios mismo. Y así, y si algún otro lo hacía, moría. No quedaba con vida. Cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño, murieron inmediatamente. Como lo vemos en Levítico 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Miramos que Dios no permitía
que el hombre cambiara lo que él había ordenado, aunque Dios había elegido a Aarón y a sus hijos para ministrar en el tabernáculo de reunión, lo debían hacer conforme a lo establecido por Dios. No podían ofrecer nada inventado por el hombre, porque eso les traía muerte. Inmediatamente, ya en el Nuevo Testamento Dios lo hizo todo en Cristo, y no hay ningún otro medio por el cual nos podamos acercar a Dios. Aunque el hombre ha buscado métodos para acercarse a Dios, todos esos métodos han fracasado y están llevando muchas almas a la condenación eterna, porque ningún hombre puede poner su propia puerta al reino espiritual o establecer su propio camino. Ya está establecido el camino, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él es también la única puerta. Así como el arca de Noé tenía solamente una puerta, así también el reino espiritual tiene solo una puerta, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente en San Juan 10:1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Así que todo ser humano que no entra por la puerta es un ladrón, que no está tratando de entrar por otro lado, que está tratando de entrar por otro lado, porque no tiene llave, y si no tiene llave, ¿cómo podrá ayudar a otros a entrar? Hay muchas enseñanzas que enseñan muchos ritos para acercarse a Dios, pero si esos ritos no están de acuerdo a lo que Dios estableció, nunca llevarán a Dios. El apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El apóstol Pedro, que fue uno de los apóstoles que estuvo más cerca del Señor Jesucristo, nos dice que Cristo padeció por los pecados, siendo justo, tuvo que padecer en nuestro lugar. Él tomó el lugar de cada uno de nosotros y sufrió por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Es en Cristo que podemos nuevamente regresar a nuestro Padre Celestial, porque dice para llevarnos a Dios. Si era para llevarnos es porque estábamos fuera de Dios y estábamos alejados de Dios. Con este pasaje nos queda muy claramente que no hay otro medio, no hay otra manera. El único que nos puede ayudar a regresar al Señor Dios Todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio y a través de lo que está establecido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás queda desechado, queda fuera y no tiene entrada en el reino eterno. Nuevamente el Señor Jesucristo nuevamente nos lleva a una relación de hijos a padre, de hijos a nuestro Padre. Antes de la venida del Señor Jesucristo, nosotros éramos como ovejas sin pastor, pero ahora hemos regresado a nuestro pastor. Al leer tantos pasajes que nos hablan con tanta claridad de cómo podemos acercarnos a Dios, entendemos que no hay nada que el hombre pueda hacer. Todo lo que se necesita ya fue hecho en Cristo, en la cruz del Calvario, en su sacrificio. Somos salvos por gracia, como lo dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Notemos que dice y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces quiere decir que no es por obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gracia es un don de Dios. Nosotros no hicimos nada para merecer ser salvos. Nos dice este pasaje que somos salvos por gracia por medio de la fe, y la fe es un don de Dios. Es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer, como lo dice Filipenses 2:13, así que no hay nada que no provenga de Dios. Todo proviene de Dios y es Dios el que ha establecido
la manera y los medios y el medio, cómo podemos acercarnos a Él, cómo podemos obtener la salvación. No hay ningún otro medio y no podemos entrar por otro medio que no sea el que ya Dios ha dejado establecido. También nos dice en el versículo 9 de Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Y todo lo que el hombre hace sin la dirección del Espíritu Santo le da derecho a la carne de gloriarse. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe. Todos nosotros estamos muertos. Efesios 2:1 lo dice muy claramente, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ningún muerto puede ofrecer nada a cambio de recibir vida. Nos dice que estábamos muertos en los delitos y pecados, y miramos que el Señor Jesucristo no murió para resucitar a los que ya habían muerto en los delitos y pecados, sino para los que estamos muertos en pecados y en los delitos. Todo ser humano que camina en pecado, hay una acta donde está escrito todo lo que ha hecho. Cada delito se ha escrito en esa acta. Y si no recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador en vida, cuando muera esa acta estará en contra de él. La única forma de que esa acta desaparezca es aceptando al Señor Jesucristo como nuestro sustituto y vivir su vida, ya no la nuestra. Como lo dice Colosenses 2:8, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En estos versículos miramos cómo el apóstol le escribió a los colosenses diciendo que no se dejaran engañar por medio de enseñanzas que no provenían de Cristo, sino de los hombres naturales, hombres que no han nacido de nuevo, esas enseñanzas que no ayudan a entrar en el reino de Cristo. Miremos en otra traducción, Colosenses 2:8, Biblia, traducción lenguaje actual, nos dice así: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Me llamó la atención en esta traducción que nos dice que esa gente obedece a espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Al examinar en esta traducción que nos dice que son espíritus de este mundo los que están detrás de esas enseñanzas de hombres, y cuando leemos en primera de Juan 5:19 que nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, nos damos cuenta que toda persona que está siendo instruida en esas enseñanzas está siendo dirigida por espíritus de demonios, y un espíritu de demonio nunca nos acercará a Cristo. Al contrario, nos alejará más y más de la verdad. Miremos el versículo 9 de Colosenses 2:9. Biblia, Dios habla hoy, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. En este versículo nos dice que toda la plenitud de Dios se encuentra visible en Cristo. Y la Reina Valera nos dice así, Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Que en Cristo habita, nos dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Es Dios, eso que toda la salvación se encuentra en Cristo. También nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Si Dios estaba en Cristo, es porque a Él le agradó poner a Cristo como el único medio para que los seres humanos sean salvos y se acerquen a Él. Por eso el Señor Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que el único medio para que nosotros podamos regresar a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente. En un segundo video seguiremos examinando lo que nos sigue diciendo la Biblia.